Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos aquí saludándoles en el episodio número 35 de Los Libros, el podcast. Los Oh, saluda Wii, con mucho gusto. ya 35, maestra. Así es, 35 semanas intentando que leas un poco y de paso, pues, que comentemos y que la gente se entere de lo que me gusta a mí también leer. Así se ha pasado el tiempo, así se ha pasado la cuarentena y pues ahí la llevamos. Muy bien, ya con todo y el Buen Fin, que ya lo dejamos atrás. Empezamos en el puente de Benito Juárez y ya estamos por celebrar la Revolución Mexicana. Sí, caray, está rudísimo todo lo que ha sucedido aquí, pero pues bueno, de verdad intenten leer que eso les hará más llevadera la cuarentena. El estar dentro de casa es más amigable si uno está leyendo. Muy bien, maestra. No se dejen llevar por las grandes corporaciones como Disney Plus. Mejor suscríbanse a Collective. Eso, apoyen local. Sí, a lo mejor lo apoyan y Y, luego Disney nos compra, pero por el momento todavía no pasa. ok, no nos ha llegado al precio No aún, nos ha llegado el precio. pero ahí veremos. Uh-huh. ¿Qué pasó, Fíjate maestra? que ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy? sí sería importante pasar a temas más realistas y más aterrizados. Pues fíjate que hoy tenemos un libro muy lindo, una reescritura de un clásico de todos los tiempos, que se llama Penélope y las 12 criadas. Ese es el título de este libro publicado por Editorial Salamandra. Y la autora es una autora canadiense, es canadiense pero anglófona, que es Margaret Atwood, una autora muy prolífica, tiene muchas novelas, poesía, muchos relatos, y pues ella tiene como varias de sus preocupaciones, entre todas sus preocupaciones, una de las más centrales es precisamente pues la causa feminista, ¿no? Ella siempre escribe como desde todas estas perspectivas femeninas, como dándole voz a personajes femeninos a quienes normalmente no se les da esta posibilidad de expresarse. Entonces, Uh-huh. lo que hace en este libro de Penélope y las 12 criadas eh, es, es una reescritura de la Odisea, ¿no? Como te decía, de un clásico de todos los tiempos, que es la Odisea. Y bueno, pues, ¿qué sabemos de la Odisea? Que es un poema épico que está estructurado en 24 cantos y que a grandes rasgos lo que cuenta es el regreso de Odiseo, como se le conoce en la tradición griega, o Ulises, como se le conoce en la tradición latina, a casa, ¿no? O sea, él se va en este viaje para ir a la guerra de Troya y luego regresa a Ítaca, que es donde está su reino, y ese regreso a casa le toma más o menos 20 años, y mientras tanto su esposa Penélope Es que está esperándolo. venía por la libre. Sí, así más o menos son todos los pretextos que utiliza Odiseo o Ulises por los que no puede regresar a casa, ¿no? Y entonces, pues Penélope está en su casa esperándolo, siempre fiel, con su hijo Telémaco, que cada vez va creciendo más, porque pues lo deja siendo un bebé y Telémaco va creciendo durante todo el tiempo que su padre está fuera de casa. Y pues bueno, como Penélope controla el reino, controla todo el territorio, pues empiezan a llegar los pretendientes que quieren casarse con ella para, pues no tanto por querer unir su vida a la de ella, ¿no? Sino por querer hacerse del reino de Ítaca. Y entonces, pues ahí está todo este tiempo como todos estos hombres queriendo ganarse el afecto y la elección de Penélope. Y Para entonces, que ¿qué sea es lo que hace su Sugar Momipolus. Penélope? Sí, más o menos.
Y entonces, ¿qué es lo que hace Penélope? Pues ella les dice que tiene que primero tiene que tejer un sudario, o sea, la mortaja con lo que envolverían a su suegro Laertes en caso de que falleciera, y que entonces cuando termine de tejerlo, ya se podría decidir por alguno de esos pretendientes. Y pues el sinónimo, el ícono, el símbolo de fidelidad queda representado en Penélope gracias a que ella teje todo el día y por la noche desteje el sudario para pues nunca acabarlo y nada más estarles dando largas a los pretendientes, ¿no? Ese es entonces pues como el mito de Penélope que representa como esta fidelidad, lealtad, totalmente paciencia de la mujer que espera al hombre, al único hombre de su vida, y pues ahí está la historia. Ese es más o menos, bueno, obviamente la Odisea se compone de una serie de cosas más complejas, pero si nos centramos en lo que le ocurre a Penélope, pues a partir de ahí Penélope se convirtió como en el ícono de la abnegación y la fidelidad. ¿Y qué ocurre acá? Que entonces dice Margaret Atwood, ok, yo voy a hacer la versión de la Odisea, pero ya no contada como lo cuentan los hombres, ¿no? Sino contada desde la perspectiva de Penélope. Ajá. Y Ok. entonces aquí empieza hablando desde el primer capítulo, ya es la voz en primera persona de Penélope, en donde dice, ahora que estoy muerta, lo sé todo. Esperaba poder decir, pero como tantos otros de mis deseos, este no se hizo realidad. Solo sé unas cuantas patrañas que antes no sabía. Huelga decir que la muerte es un precio demasiado alto para la satisfacción de la curiosidad. Así es como empieza la novela, ¿no? Entonces, Penélope ya está muerta, ya está en el Hades, en el más allá, y ahora dice que pues ya no puede ser escuchada porque solamente las voces del más allá solamente se escuchan como susurros, como murmullos del viento, quizá, pero ya no tiene una boca y un cuerpo, ya no tiene una presencia corpórea para poder dar su versión. Sin embargo, nos la va a contar desde esta presentación desde el Hades, ¿no? A manera de murmullos. Y pues entonces empieza Penélope a contar pues a dar, como te decía, su versión de los hechos. Entonces, ¿qué está configurando aquí esta novela de Penélope y las 12 criadas? Pues se trata de una parodia, ¿no? O sea, la parodia, a veces en el contexto como popular telemediático, lo conocemos más como algo muy chusco o algo como que se burla de Burlesco. las cosas. Ajá. Y pues la verdad es que la parodia como tal surge como una manera paralela de representar a la oda, ¿no? O sea, esa es la etimología de la parodia, lo que si oda es el canto, la parodia es la que corre paralela al canto, ¿no? Es como otra versión que a veces se puede burlar, a veces puede ser solamente un homenaje, una forma de jugar con esto. Y eso es lo que hace Margaret Atwood, o sea, hace como un juego que no pretende burlarse completamente de la Odisea, del canto original, sino que lo que va haciendo es como pues jugar con estas referencias, revisitar ese pasado, este texto que ha sido fundante y fundamental para entender la literatura mundial a lo largo de la historia, y que ahora ella dice, bueno, ¿y qué tal si las cosas no hubieran sido exactamente así como nos las platicaron? ¿Qué tal que hubiera habido algunas partes que omitieron mencionar los historiadores? Bueno, concretamente Homero, que es quien realiza esta escritura de la Odisea, que originalmente se pasaba por los rapsodas pues de generación en generación, se transmitía de manera oral, hasta que Homero la condensa y la deja y se le atribuye a él como su autoría, pero realmente pues era como se iba cantando de generación en generación, y pues entonces ahora Margaret Atwood dice, y no sería como bueno saber qué realmente opinaban las mujeres que estaban involucradas en esa historia de quienes poco se habló. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos empieza a contar Penélope? Pues uno, que en su nombre, o sea, que ella se fue de 15 años con Odiseo,
porque Odiseo fue a pedir su mano y entonces ella se va desde muy pequeña con él y pues ella se la llevan a vivir a Ítaca, en donde solamente vive con su suegra, su suegro, el esposo, que era medio vivales, y pues bueno, los esclavos, las esclavas, una esclava que había sido la nodriza de Odiseo desde que era pequeño, que es Euriclea, y en esta dinámica, digamos, pues su único amigo era Odiseo, a quien entonces, por ejemplo, en la versión original de la Odisea, pues Odiseo se hace pasar por un campesino, engaña al cíclope con unas cosas, o sea, siempre es como muy astuto, ¿no? Odiseo o Ulises siempre tiene como esta figura de ser muy astuto, que engaña para que le crean sus historias, etcétera. Y de pronto dice Penélope, bueno, pues yo también le creía, o al menos fingía creerle, ¿no? Porque entonces cuando por fin regresa a los 20 años de andar danzando, después de que la guerra de Troya había terminado muchísimo antes y no se tenía noticias de él, y entonces llega y me cuenta que todas las diosas lo tenían prisionero para ser su esclavo sexual y una bola de cosas, y entonces dice, pues así siempre fue un esposo mentiroso, ¿no? O sea, como que cuestiona todos estos mitos de decir, pues no me queda más que creerle, pero realmente todas estas cosas en donde él parecía tan sufridito con las diosas que lo esclavizaban y lo retenían a la fuerza, ¿no? O que se amarraba al mástil para que las sirenas no lo sedujeran. O que fue por cigarros Todas al esas, Oxxo. Así, pues sí, pienso que más todavía o no había menos ni Oxxos. así es, así era exactamente toda pues estas historias. Obviamente forman parte pues de este gran mito, pero a lo que realmente señala Margaret Atwood, además de plantear como toda su propia versión de los hechos, bueno, la versión de los hechos de Penélope, ¿no? Pero Margaret Atwood lo que directamente pues denuncia un poco es como esta construcción de los discursos que se van haciendo, ¿no? En donde dice, bueno, pues al final, en mi nombre han maltratado a muchas mujeres, porque entonces todas tienen, si yo hubiera sabido que esto iba a funcionar así, pues no hubiera sido tan paciente y tan fiel, ¿no? O sea, dice, cuando se va Odiseo a la guerra, pues yo no tenía más amigos en el palacio, porque mi suegra ni me quería, la nana pues estaba como, se sentía con muchos derechos, mi suegro se va cuando mi suegra fallece, una serie de cosas así como muy caseras, muy domésticas lo pone, bueno, esta Penélope, este personaje Penélope que nos construye Atwood, hace como un planteamiento como muy casero, muy contemporáneo. Entonces dice, pues sí, o sea, me dedicaba a tejer y a hacer lo mío porque pues no tenía tampoco con nadie con quien salir, ni tenía amigas, ni tenía nada, ¿no? Las pocas mujeres que eran de mi edad eran estas esclavas o estas 12 criadas que también tienen voz en este texto. Porque entonces, si recuerdas, el nombre es Penélope y las 12 criadas, porque estas 12 criadas están ahí presentes atendiendo a todos estos pretendientes que quieren casarse con Penélope. Entonces, hay muchas esclavas quienes no se cansan de decir, porque también ellas tienen como una voz coral en la narración, ¿no? Entonces, estas criadas dicen, bueno, pues nosotros estábamos ahí y a nosotros nadie pensó y nosotros éramos vistas como cosas, como objetos, porque entonces, pues ellas son como el eslabón no privilegiado de toda esta cadena, ¿no? Al menos Penélope era de la nobleza y era una mujer que podía gozar de ciertos privilegios, pero las esclavas ni eso. Entonces, de pronto las esclavas empiezan a atender a los pretendientes, pero pues los pretendientes llegaban y violaban a las esclavas del señor. Eso, dice Atwood, era una práctica normal, siempre y cuando el señor autorizara. Y como no había señor que autorizara, pues entonces estos se servían con la cuchara grande, ¿no? Y al final, Ok. cuando regresa Ulises, porque no hay que olvidar que pues la Odisea es justamente como la historia del regreso a casa por excelencia.
cuando por fin llega Ulises a casa de regreso de todas sus aventuras y todas sus andanzas por todas partes, pues él se cobra venganza de estos pretendientes que querían usurpar su trono y de paso ahorca a las 12 esclavas que habían estado ahí sirviendo con ellos, porque entonces dice que estaban coludidas con estos hombres, cuando en realidad pues ellas habían sido vejadas y habían sido violadas por todos estos hombres, ¿no? Entonces, pues ellas hablan de que Ulises realmente fue súper injusto, que eran los únicos las únicas que habían podido ahí como contener un poco la situación, y lo único que hace Ulises es tratarlas muy mal. O sea, se estaban rifando por la banda, cara. Sí, así es. Así, pues toma turno, Y chavo, para la princesa. pues sí, así, la verdad es que todo está muy complicado y, por ejemplo, una cosa, a este libro regresé a él porque lo había leído hace muchos años, justamente cuando empecé a dar clases, alguien se los había dejado leer a mis alumnos y pues a mí me daba como oso no haber leído lo que ellos ya habían leído, entonces rápido tuve que ponérmelo a leer este, para entender de qué estaban hablando. Y ahora hace poco alguien comentó así como, ay, es que en literatura te dejaban leer, en prepa, ¿no? Te dejaban leer la Ilíada y la Odisea, qué aburrición, ta, ta, ta. Y entonces dije, es que realmente, pues a veces nos acercan a esos clásicos, a esos textos tan imponentes, pues de la manera errónea o de la manera menos atractiva que encuentran a veces los maestros, ¿no? Y me parece que una gran idea podría ser entrarle, por ejemplo, a la Odisea a partir de Penélope y las 12 criadas. Porque entonces, pues esto empieza a hablar como de un modo mucho más contemporáneo, con otra versión, y ya a partir de que conoces este texto, pues te empiezas a querer enterar cómo pasó realmente todo en la Odisea, ¿no? O bueno, Ajá. cuál es la versión original de la Odisea para entender quién era quién. Ajá. Porque Ujú. aquí entonces empieza, como ya lo está contando Penélope muerta desde el Hades, pero además Penélope muerta desde el Hades en el siglo XX. Ajá. Porque ella ya habla así como, hay muchas cosas que me intrigan del mundo, como estas pantallas planas que se han convertido en los santuarios familiares, entonces como hablando pues justamente de la televisión, de todas las pantallas en general, o sea, como que juega con esta visión ya contemporánea y con esta idea especialmente de los discursos que se construyen para crearnos la realidad. Porque, pues no olvidemos que la realidad tal y como la conocemos, pues siempre nos llega mediada por el lenguaje. Entonces, muchas de las cosas que nosotros construimos en nuestra mente ocurren gracias a que alguien te las cuenta. Y en la manera en que te las cuenta, pues hay un sesgo. Si siempre te dicen, es que Penélope es lo máximo, es el ícono de la perfección, el símbolo de la fidelidad, tarara, luego entonces hay que ser como Penélope. Y entonces Penélope dice, pues a ver, o sea, si yo hubiera sabido que con eso iban a someter a todo el mundo, a todas las mujeres, pues ni siquiera me hubiera portado así, pero pues mi historia estuvo todo el tiempo condicionada por mis circunstancias, no es necesariamente que yo quisiera estar así. Claro, ella decía así, yo amaba a Ulises, pero también lo cierto es que mi papá me trató de ahogar cuando nací, me arrojó al mar y pues desde ahí y luego me pude, o sea, pude sobrevivir, pero desde ahí yo me volví súper desconfiada, ¿no? Entonces dice, pues yo sabía que se había ido, pero y me caía, ahora sí que me caía bien Odiseo y lo amaba, pero no necesariamente le creía todo. Eh, Ajá. era así, me caes bien, como Juanga, caes bien. Y pues bueno, esa es básicamente esta versión muy alternativa, muy feminista de la Odisea. De hecho, en inglés el título original es de Penélope, o sea, como si o la Odisea es la historia de Odiseo, pues ahora de Penélope es la Penelopeada, sería la traducción literal, ¿no?
Pero en español para que no esté tan comercial. Exacto. Entonces, por eso es que le ponen esta traducción de Penélope y las 12 criadas, y pues realmente es una... Un genio el que lo hizo, un genio el que hizo la traducción. Bueno, lo resolvió bien. Por cierto que siempre menciono No, ¿en al serio? traductor. Sí, lo resolvió bien, lo resolvió bien. Ajá, Justo es Gema Rovira Ortega, es una traductora, de hecho. muy bien. Es quien hace esta traducción de Editorial Salamandra, al menos en la edición que tengo yo, que ya es un poquito viejita. Y pues ahí está esta recomendación, de verdad muy divertida, súper ágil de leer. Y por partida doble, pues si no conoces algo sobre la Odisea o si tienes muy vaga idea de qué se trata la Odisea, pues aquí ya como que entras de lleno a las dos cosas, al discurso feminista, pero también a la trama original, y pues es una excelente opción. Ahora sí que si la única Odisea que conoces es la Odisea Burbujas, y a Odiseo Bichir, y a Esta es tu Homero oportunidad. Simpson, es tu oportunidad, muchacho. Puedes leerla Penélopeada. Uh-huh. Y pues así está esta recomendación de hoy, y pues ahora vamos a algunos avisos parroquiales y comentarios adjuntos que tenemos para este episodio número 35. Ya Muy te urgía, ¿verdad? importantes. Pues más o menos, más o menos. Bueno, es Platícanos, un maestra. aviso importante para nuestros escuchas y para toda la gente que nos hace favor de seguir semana a semana, que muchos de ustedes ya saben, algunos no, pero les cuento que en septiembre tuvimos la oportunidad de que saliera publicado mi libro que se llama Contando los días, y pues que es un trabajo que también se pudo cristalizar a partir de la cuarentena y a partir de muchos otros factores. Entonces, el libro Contando los días se presenta este jueves 19 de noviembre. ¿No lo tienes a la mano A para que las enseñarlo? No lo tengo precisamente y lo hice como a propósito para que lo vean en la página, bueno, para que entren a la presentación que es en el museo, en la página de Facebook del Museo de la Ciudad, este Jueves jueves 19 de 19 de noviembre. noviembre a las 18 horas, tiempo del México. Y es el Museo de la Ciudad de Querétaro, no lo olviden. Lo vamos a poner ahí en el link pues en algún link. Sí, vamos a En poner el YouTube, link. Hay un link, ¿no? la liga para que lo puedan seguir. Bueno, no está tan difícil, es Museo de la Ciudad de Querétaro, y Siento que ahí va a ser la presentación. ahorita sí fue como Y por señora, así favor, de, ponemos un link, así de que no sabe exactamente qué es, pero sí, suena fancy, vamos a poner un link. bueno, ya saben que aquí mi hermanito está nada más para molestar, pero bueno, lo que voy es que vamos a compartir en las redes de Collective también la publicidad con los datos de identificación para que puedan seguir la liga de la presentación, pero pues me daría mucho gusto que estuvieran ahí. Van a estar presentando amablemente las maestras Mariana Arzate y Mayra Zamorán, dos amigas muy queridas, muy inteligentes y muy brillantes, que van a estar haciéndome el favor de comentar sus impresiones sobre la lectura de Contando los días. Y pues ya en algún momento tendremos oportunidad de comentarlo aquí en los libros, pero pues no de mi boca, ¿no? Porque entonces como que sería como un poco narcisista que yo hablara de mi propia lectura, de mi propio libro que yo escribí. Entonces creo que tendríamos que planear como un formato de libros con invitado o algo así, pero ya lo planearemos con más calma. Por lo pronto, pues están cordialmente invitados a la presentación este jueves 19 de noviembre de 2020 a las 18 horas en la cuenta de Facebook del Museo de la Ciudad. Es un evento en línea, no será presencial por todo esto de la contingencia, pero pues esto también nos da la facilidad de que tendrá un mayor alcance para que nos puedan escuchar o ver desde cualquier parte del mundo.
Y también desde cualquier parte del mundo pueden descargar la versión electrónica del libro Contando los Días por María Luisa Sosa Delgado, alias yo. Ese era Ay, el comercial bueno. de hoy. Muy bien, después de este mercenariazo. Sí, ¿verdad? Y también no se pierdan la próxima semana porque vamos a tener sorpresas. Va a seguir habiendo sorpresas aquí, entonces, pues síganos escuchando, síganos recomendando. Si les gusta este espacio, no duden en compartirlo en sus redes. Si les llega la liga por WhatsApp, pues pásenselo a alguien que crean que pueda gustarle. Siempre el formato podcast es súper amigable. Yo siempre lo recomiendo cuando uno va manejando, cuando estás lavando los trastes, tendiendo la cama. Pues ahí nos escuchas. De hecho, ahora en los saludos, un formato que también funciona muchísimo es para quien sale a caminar o a correr, ¿no? Uh-huh. Y aquí de caminadoras y corredoras que sé que nos escuchan en este momento, o en este momento de su día, es Normita Holguín, a quien le mando un gran saludo, Cari Garduño, Berta Cermeño, que dice que ella es muy, que el humor de Panda es totalmente su humor y que no sabía que yo sabía tantas palabras, ahora que no se escucha. Para los que vienen caminando, corriendo así, vamos, falta poco, vas llegando casi a la meta. Ese es un mensaje motivacional para quien va haciendo ejercicio. Y pues bueno, a otras personas que nos están escuchando mientras hacen sus labores cotidianas, Erika Garduño, Susi Galán, les agradezco que mientras etiquetan aderezos o doblan la ropa, también nos escuchen. Me da mucho gusto que estén aquí oyendo un poco sobre esto. Y pues bueno, creo que esas serían los saludos de esta semana. No sé si tú quieras comentar algo más. No, yo nada más lo clásico, lo típico de que nos sigan en todas las redes de Collective, que se suscriban al canal y pues que nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden que todos los miércoles 00:15 de la noche se estrena el episodio nuevo de los Lee Bros, el podcast. Así es. Y pues bueno, que nadie les cuente ni nadie lea por ustedes. Así que sigan leyendo y nos vemos la próxima semana. Chaito. Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Bros. Por Collective.